España, que lleva también un tiempo justo escuchando al otro lado y mirando mercado, explicándonos para ver precisamente todo este análisis. Juan Enrique, ¿qué tal? Siempre un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues mirando con cierta preocupación, me pasa a mí como a la gente de Citigroup y a los inversores internacionales, que no sé si tendría mi dinero en China solo por miedo, no sé si hay algo real o no, qué hay detrás y cada vez se va complicando esto de saberlo. Las medidas del gobierno chino son justo buscar cierta opacidad mientras controlan la situación. Hablaba Bloomberg de que están intentando que la gente no se manifieste por las pérdidas del sector o producidas dentro del sector bancario, porque sería un contagio de un sector de la vivienda, de un sector inmobiliario que ya está sufriendo mucho. ¿Qué pasa en China, Juan Enrique? Hombre, la desaceleración es real. Yo creo que en China lo que pasa es que me da la sensación de que hay más transparencia a nivel económico y a nivel gobierno de la que lo hay en Europa o al menos en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la transparencia es desde el punto de vista en el que, oye, la situación no es buena, la situación no es de crecimiento, la situación es complicada, sobre todo en el escenario en el que nos encontramos actualmente. Por lo tanto, estamos hablando del país que más produce en este caso, ¿no? A nivel manufactura, a nivel tecnología, no tanto, pero sí instrumentos necesarios para la tecnología. Esto también es importante, lo hemos ido comentando en varias ocasiones, que la parte tecnológica es verdad que Estados Unidos está muy desarrollado, pero gran parte de las herramientas, gran parte de los dispositivos en la parte tecnológica que utilizan las empresas estadounidenses provienen de China. Por lo tanto, la dependencia que hay en este sentido para este sector de la parte china es importante, es elevada, y esto es lo que hace que haya tanta preocupación y esto es lo que hace que nos encontremos en un escenario frágil. Porque la situación de desaceleración en China es real, la situación de desaceleración en Europa es real y la situación de desaceleración en Estados Unidos también es real. Por lo tanto, hay una situación complicada a la cual hay que tomar medidas y a la cual hay que poner encima de la mesa un paquete adicional de medidas que pueda, en este caso, paliar o que pueda cubrir todo lo acontecido y todo lo que puede venir. Porque no es un problema en el escenario en el que nos encontramos actualmente, que lo es, pero el problema no es ese, el problema es que no hagamos nada para poder solucionar este problema. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Cuál va a ser la realidad en la que nos encontramos ya no ahora, sino dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años? Yo creo que Estados Unidos va tarde, Europa va mucho más tarde todavía con respecto a la realidad actual. Quiero decir, las medidas que se están tomando y las medidas que se están implementando en general en la economía europea y en la economía estadounidense van mucho más retrasadas de lo que la realidad económica quiere imponer o quiere marcar dentro de lo que es el mercado actual. La cuestión y la pregunta que me planteo es si este retraso es a propósito, es decir, si el retraso que están llevando a cabo es voluntario, ¿no? Claro, a ver, porque está abriendo una espita curiosa. Es voluntario y además está paliado, entiendo, con política fiscal, política fiscal, política fiscal y dinero, dinero, dinero. Le traslado la pregunta. Si el retraso es voluntario, si estamos viendo cómo se prolonga todo esto, lo que han estado haciendo es subir los tipos de interés y decirnos que no hay un problema, aunque lo haya, para poder bajarlos ahora. Obviamente la respuesta a esa pregunta no la tengo. Me parece una pregunta muy buena. No la pregunta en sí, sino el concepto en tal, ¿no? Este retraso por parte de Estados Unidos, por parte de los bancos centrales. Me preocupa mucho la respuesta, sinceramente. Me preocupa que la respuesta sea que sí, es decir, que sea voluntario. Me preocupa muchísimo y el interés me preocupa mucho más todavía. Es decir, hay interés porque haya medidas de estímulo fiscal altas, vamos a ahogar un poco la economía, vamos a ahogar al contribuyente, vamos a ahogar en este caso al cliente, en el sentido de mantenerle un poco espabilado y sobre todo mantenerle con cierto miedo, ¿no? a lo que pueda venir. Es bastante preocupante el tema, bastante preocupante la posible respuesta que pueda haber a esa incógnita, en este caso a esta pregunta, y es lo que digo, ¿no? Yo creo que la respuesta es que sí, pero esto es una opinión muy personal, ¿eh? Yo creo que hay mucho retraso, yo creo que hay mucho interés en este retraso y yo creo que hay mucho interés en tener políticas fiscales altas, ¿no? En este caso, elevadas medidas en este sentido. El impacto de esto es lo que me preocupa y sobre todo para medio plazo. Con toda esta idea que está esbozando, que es suya, no mía, no para, sino que resulta bastante interesante y la verdad todo lo que está esbozando ahora mismo, si China no consiguiera contener esto, podríamos hablar de ello como el cisne negro que de pronto nos acaba de saltar a la luz y que nos va a llevar a una crisis. Lo digo porque también mirando a los bonos,
no deja de ser curioso dónde están los bonos, dónde están los niveles de ciertos stocks que coinciden mucho con esos momentos de golpe importante en la mesa y de crisis. No es ningún secreto que la renta fija va en relación opuesta, ¿no? En este caso a la renta variable. Es decir, si vemos un crecimiento en los bonos, como estamos viendo en el crecimiento del bono a 10 años en Estados Unidos, con cifras muy preocupantes que no veíamos desde antes de 2010, incluso en niveles cercanos a crisis subprime en Estados Unidos, en torno al 2008, incluso cifras en algunas me refiero en algunos productos de renta fija, en algunos bonos que no veíamos desde el año 2003. Vemos cifras en este sentido desde hace 20 años, que no veíamos desde hace 20 años, pero la cosa va bien. Normalmente la renta variable, como digo, no va en relación con la renta fija y son productos opuestos, pero la cosa va bien. Vamos viendo cómo los mercados emergentes van creciendo y cada vez con mayor virulencia y sobre todo con mayor estabilidad, pero las cosas van bien. Vamos viendo cómo en general la renta fija tiene un mejor comportamiento y sobre todo las colocaciones en productos va creciendo, pero las cosas van bien. Vemos una desaceleración clara por parte de Estados Unidos que no tiene problema en este caso a extrapolarlo y sobre todo a exteriorizarlo, ¿no? A comentarlo abiertamente, pero Europa y Estados Unidos las cosas van bien. Seguimos viendo la quiebra por parte de empresas medianas y grandes en Estados Unidos con una velocidad importante y con una velocidad más acelerada de lo que veíamos hace 5, incluso 8 años, pero las cosas van bien. Los mensajes por parte del Banco Central Europeo, por parte en general de los bancos centrales, así como de la Reserva Federal, siguen siendo los mismos. Las cosas van bien. Tenemos un problema de inflación o tenemos preocupación por un problema de inflación con el que vamos a trabajar subiendo tipos, no hay medidas adicionales. Pero aún así, seguimos viendo cómo en general emergentes, cómo en general sectores refugio, cómo en general activos refugio como el petróleo siguen ascendiendo, siguen acelerando posiciones y siguen escalando puestos, pero una vez más, José, el mensaje: las cosas van bien. Bajo mi punto de vista, obviamente, las cosas no van bien. Las referencias macroeconómicas adelantadas siguen teniendo un sesgo claramente negativo y claramente desastroso a medio y largo plazo. Y las únicas medidas que tenemos encima de la mesa siguen siendo medidas de estímulo fiscal en base a tipos de interés altos y mantenernos en este escenario pensando, supongo, que un escenario de tipos es gratis y que de tipos altos, quiero decir, es gratis para la economía y que esto no afecta y no impacta a medio o a largo plazo. Que haya tipos altos impacta muy negativamente, sobre todo en el medio y en el largo plazo, y es algo que lógicamente vamos a ir viendo con el paso del tiempo, pero las cosas van bien. Bueno, se juntan algunas otras cuestiones antes de esa frase que me dice Juan Enrique, pero y ante esto, perdónenme, pero ¿qué hacemos con el bolsillo? ¿Qué hacemos con el dinero? Bueno, como he dicho, hay muchas alternativas. Productos de renta fija que siguen teniendo unas rentabilidades o que siguen llenándose, en este caso, con rentabilidades altas, ¿no? Porque obviamente si un producto de renta fija no es atractivo para el inversor, lo que hace este producto de renta fija es subir el porcentaje para que se pueda cubrir, en este caso, la totalidad de lo estimado en cuanto a ese producto. ¿Y qué hay? ¿Qué le gusta? Porque yo recuerdo en 2008 aquellos famosos bonos griegos empezaron a dispararse. Alguno empezó a pensar que igual hasta le impagaban, pero la realidad es que se acabó pagando una pasta por aquellos bonos griegos. Sí, sí. Sí, eran muy interesantes. Y es verdad que empieza a haber productos de renta fija para mercados emergentes dentro de la parte BRIC que son interesantes. Hablamos de bonos en la parte de Brasil, hablamos de la parte rusa, aunque un poco más en detrimento de la situación actual. Pero yo creo que India sigue siendo una alternativa interesante. Yo creo que hay productos en China, pese a la desaceleración que sigue habiendo en China y que es una obviedad que ellos mismos han hecho referencia a esto. Yo creo que hay productos de renta fija que siguen teniendo un buen comportamiento y un muy buen escenario. Por eso digo que no es obviamente ni oro todo lo que reluce, ni suciedad, en este caso porquería, todo lo malo, ¿no? Entonces yo creo que la situación es buena en algunos activos. Hay activos, como digo, de renta fija que tienen un buen comportamiento, activos refugios como el petróleo que siguen teniendo un buen comportamiento, el oro sigue siendo una muy buena alternativa y hay sectores refugio también que siguen siendo una alternativa interesante. La parte energética, la parte de consumo cíclico, la parte renovable, la parte tecnológica. Yo creo que alternativas en el mercado hay, lo único que normalmente nos vamos a fijar en renta variable, en mercados de renta variable, en mercados clásicos, y obviamente los mercados clásicos yo creo que de aquí a 3 años se van a ver especialmente afectados por la situación actual. Bueno, vamos a verlo, vamos a vigilarlo y le vuelvo a preguntar, como pase algo en el día de hoy le vuelvo a llamar, como empiece a pasar algo con el bono,
le llamo corriendo, ya se lo digo. Juan Enrique Cadeñanos, CEO de Admiral Markets, aquí en España, es un gustazo, como siempre, y sobre todo esa teoría que va esbozando, que la dejaba caer como si no pasara nada, quédense con ello, porque cada vez tiene más pinta de que efectivamente hay algo detrás, se han subido mucho los tipos mientras tanto, y vamos a ver qué hay detrás. Teoría desde Admiral, de Juan Enrique Cadeñanos, un gustazo. Abrazo, gracias. Un placer, José, como siempre. Gracias a vosotros. Vamos a mirar precisamente qué hacen las bolsas. Bueno, pues está muy